Compartir con ustedes un tema que me parece fundamental tocar, que es a partir de las declaraciones de un pequeño obispo en Estados Unidos, ver los principales errores de un catolicismo que empieza a coquetear con el paganismo propio del ecologismo, allende de los errores teóricos que hay por detrás. Es que sucede que la iniciativa Red Cero del obispo de Kentucky, John Stowe, se ajusta a las sugerencias de la plataforma del Plan de Acción de Laudato Si del Vaticano, según sus propias declaraciones. Es un obispo que en numerosas ocasiones mostró su activismo favorable a la ideología de género y principalmente al activismo LGBT, siendo curioso que tendría que mantenerse fiel a la sana doctrina. Anunció este obispo el martes pasado que su diócesis se comprometía a alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 59 parroquias hacia el año 2030, citando en este sentido no solo la inspiración del Papa Francisco, sino los acuerdos realizados entre el Vaticano y la ONU de cara a la Agenda 2030, tal como subyace en la propia plataforma de las Naciones Unidas. Cito textualmente sus palabras: "Este es nuestro regalo al Papa Francisco en su onomástica". Stowe esto lo dijo durante el anuncio de una rueda de prensa diocesana, explicando que la rueda de prensa tenía lugar no solo al día siguiente del Día de la Tierra, sino en la festividad de San Jorge, que comparte nombre, según él, con Jorge Bergoglio. Stowe aludió por primera vez al Papa Francisco ya en 2015, cuando Laudato Si sale a la luz en consonancia con lo que era la aparición en dicho año de la Agenda 2030, año en la que el pontífice calificó de peligroso para el planeta un inquietante calentamiento del clima y afirmó que la mayor parte de él está causado por gases del efecto invernadero, como el dióxido de carbono emitido principalmente por la actividad humana. También en ese año se culpó desde la Iglesia a la contaminación por el CO2 de comprometer la vida de los océanos. Como Chris Morrison señaló, la ficción política de que los seres humanos causan la mayor parte o la totalidad del cambio climático y la afirmación de que la ciencia que subyace esta noción está asentada ha recibido un golpe salvaje con la publicación de la Declaración Mundial sobre el Clima, firmado por más de 1.100 científicos y profesionales. Pareciera ser que hay una evidencia que proviene de la propia ONU que permite considerar que el cambio climático es antropogénico. Sin embargo, vamos a ver que hay muchos intelectuales, citando premios Nobel de Física, que sostienen todo lo contrario, que de hecho denuncian la extorsión de la ONU, denuncian el uso político de la ciencia por parte de la ONU y que por eso son escépticos al alarmismo, allende de que también toman distancia de que si eventualmente el hombre fuera responsable del cambio climático, las medidas implementadas por la Agenda 2030 no son por sí mismas benignas. Para esto conviene entonces citar al grupo de intelectuales que están encabezados por el profesor Ivar Giæver, Premio Nobel de Física de origen noruego, que él mismo muestra cómo los firmantes declararon rotundamente que no hay emergencia climática, subrayando algunos puntos claves cuando sale a la luz la cantidad de escépticos que tomaron distancia del informe de John Koch del año 2014, que es el que va a tomar la ONU en el año 2015. Insisto una vez más, Ivar Giæver, Premio Nobel de Física, remarca que no hay emergencia climática y que son muchos los firmantes de este desacuerdo en torno al cambio climático antropogénico. Él va a subrayar un punto clave: que el clima de la Tierra siempre ha experimentado fases naturales de enfriamiento y calentamiento, que la política climática se basa en modelos inadecuados en estos momentos por parte de la ONU, que el CO2 es el alimento de las plantas, la base de toda la vida en la Tierra. Remarca también que el calentamiento es mucho más lento de lo previsto y que la política climática debe respetar las realidades científicas y económicas.
Nos oponemos firmemente a la perjudicial y poco realista política de cero emisiones netas de CO2 propuesto para el año 2050. Apuesta para la adopción en lugar de la mitigación, según concluyó este grupo de científicos encabezados por un premio Nobel. Por otro lado, podemos considerar también al cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, el único científico que tuvo Greenpeace en su origen, que ha denunciado que estas políticas de cero emisión forman parte de un proceso constante en el cual la política intenta inmiscuirse dentro de lo que es la realidad económica a partir de mentiras y alarmismo. Patrick Moore ha señalado que el cero neto de la emisión de carbono provocaría la muerte de al menos el 50% de la población mundial. La coalición Campaña por la Vida también ha advertido que los gritos de una inminente catástrofe climática encubren una agenda de despoblación, de control de natalidad, ya que los globalistas han señalado de manera consistente que todos los problemas radican en la sobrepoblación. Aquí podemos encontrar incluso a ecologistas de renombre como William Bott, Garrett Hardin, Ernst Haeckel, Paul Ehrlich, Petra Kelly, Dave Foreman, Peter Singer, que de manera sostenida han promovido que organismos supranacionales controlen la tasa de natalidad, tal como se encuentra sentado públicamente que las Ligas de las Naciones el año 1927 convocó a instancia de Milgram Foundation la primera conferencia de control demográfico. Esto es lo que se encubre en la Agenda 2030, de la cual podemos ver que hay numerosos obispos que desean formar parte y están mostrando en sus diócesis una apertura abierta al ecologismo con todo lo que ello implica. El obispo Stowe, que es al que se referencia en este caso como un ejemplo paradigmático, se está aferrando a esta narrativa alarmista de los globalistas que presentan el calentamiento global como un asunto apocalíptico, desconociendo el verdadero apocalipsis y descuidando la prédica de lo que es verdaderamente el fin de los tiempos. Destacó el hecho de que el Papa Francisco también ve el cambio climático como un asunto urgente, señalando que su exhortación apostólica Laudate Deum adoptó un tono diferente al de Laudato Si, viéndose justificado este obispo, como tantos obispos ecologistas más, en una especie de encíclica que valida cualquier tipo de acción favorable a la Agenda 2030. Cito sus palabras: fue casi de naturaleza regañosa porque no ha pasado mucho desde el año 2015 y, de hecho, el Papa Francisco señala que quienes se oponen a la idea de trabajar por la preservación del planeta, los que niegan la realidad del cambio climático, están teniendo demasiada influencia. Dice que estamos perdiendo tiempo, tenemos que empezar a actuar, casi que pareciera que ha copiado el discurso de Greta Thunberg. El obispo reconoció que la zona que abarca sus diócesis, que se extiende por 50 condados del este y el centro de Kentucky, ha dependido tradicionalmente de la minería de carbón para sostenerse económicamente. Ahora, un líder religioso va a querer afectar de manera directa lo que es esta tradición económica en dicho estado. Cito sus palabras: pero ahora, sabiendo lo que sabemos, tenemos que comprometernos con una reconversión económica para asegurarnos de que los empleos que ayuden a la gente a trabajar sean empleos que protejan y preserven nuestro medio ambiente. Es decir, se está poniendo en este momento la naturaleza por sobre la propia familia y el propio individuo, casi que cayendo en una adoración pagana, como dirían algunos escépticos a la fe católica. Otras instituciones católicas ya han empezado a aplicar planes de neutralidad neta en Estados Unidos, según el National Catholic Reporter. La arquidiócesis de San Pablo de Minneapolis ha iniciado lo que se llama Pacto Parroquial Net Zero, una iniciativa que, citando el propio compromiso del Vaticano de llegar a cero emisiones netas hacia el año 2050, se muestra favorable a este tipo de agendas. Por otra parte, la diócesis de Iowa también ha lanzado un plan de acción Laudato Si para ajustar a la plataforma del plan de acción Laudato Si publicado por el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Al menos 20 diócesis estadounidenses, incluida la diócesis de Lexington,
se han adherido hasta ahora a esta plataforma ecologista que se puso en marcha abiertamente y de manera plena en el año 2021 y cuyos objetivos son incluir la adopción de estilos de vida sostenible, que insisto, si uno lo ve a la luz de los propios intelectuales ecologistas, implican necesariamente eliminar la reproducción y la industrialización como pilares de la vida occidental. Es curioso porque en este fomento a la transición de la Agenda 2030, curiosamente se afirma lo que ya sostuve en mi segundo libro, el fomento de la espiritualidad ecológica que implica necesariamente ceremonias litúrgicas basadas en la creación según el propio sitio web de la plataforma, es decir, una especie de sincretismo con los paganos, una respuesta al clamor de la tierra que abarca la neutralidad en emisiones de carbono y la adopción de energías renovables, lo cual es, a la postre, terminar favoreciendo el mercado del régimen comunista chino, que en este momento tiene el control total y absoluto a nivel internacional de lo que es la extracción y distribución de los 17 metales raros necesarios para la fabricación de paneles solares y todo lo que haga la transición energética. Ya para finalizar, en 2017, 2 años después de ser nombrado obispo por el Papa Francisco, Stowe habló en una conferencia de New Ways Ministry, a pesar de que el grupo nominalmente católico aboga por el matrimonio homosexual y ha sido condenado por el Vaticano y los obispos estadounidenses, contó por este ministerio de los nuevos caminos con la anuencia de este obispo pro-LGBT, quien dijo: la moral cristiana se preocupa más por el bienestar y la dignidad de las personas que por las reglas, normas o mandamientos. Jesús parece enseñarlo en muchas ocasiones. Es decir, para este promotor del activismo LGBT y este promotor de lo que es el feminismo, esta especie de obispo ecofeminista, según él, Jesús se preocupa más por el bienestar humano, en un criterio subjetivo, que por las normas morales de Dios. En año 2019, este obispo ecofeminista que dice ampararse en el Papa Francisco, estableció lo que fue un retiro LGBTQ en la Universidad de Notre Dame. Antaño que fue bastión del catolicismo en Norteamérica, ahora una caterva de progresistas que han publicado incluso tarjetas de oraciones en las que se celebra el orgullo homosexual en nombre de Jesucristo. La tarjeta mostraba incluso la imagen de un crucifijo del que salían los colores del arco iris y se fabricó para distribuirla en actos pro-LGBT. Stowe es también uno de los varios obispos que ha avalado el libro del jesuita James Martin sobre la Iglesia Católica y la comunidad LGBT. Entonces, parece ser que Stowe encuentra en ciertas ambigüedades que surgen desde Roma la plataforma necesaria para abrazar el globalismo y, en consecuencia, abrazando estas ideologías modernistas y paganas, termina alejándose de lo que es la sana doctrina. Nada más y muchísimas gracias.